El objeto que tiene este trabajo que tienen ustedes en mano es básicamente resolver un problema de carácter didáctico que se nos plantea. Hace 30 años, 40, era mucho más fácil explicar la teoría del derecho penal porque confrontaban en realidad dos modelos, bueno, bastante racionales. En realidad podía ser criticable uno, el otro, uno optaba, pero de cualquier manera era bastante más sencillo que hoy, que tenemos que lidiar con 4 o 5 modelos y los tenemos que explicar, porque de lo contrario estaríamos omitiendo conocimientos que son vigentes en el campo de la ciencia jurídica. Entonces, lo que se nos plantea es la enorme dificultad para poder explicarles a ustedes desde el inicio un panorama con semejante complejidad, hacerlo comprensible y que no crean que los penalistas en realidad somos un conjunto de orates que discutimos teorías sin fundamento y que en definitiva no terminen tampoco comprendiendo cómo opera un modelo dogmático penal. Por supuesto, esto, insisto en lo que se dice en el texto escrito, no exime de ninguna manera de adentrarse en la discusión doctrinaria acerca de cada uno de los temas que vamos a ver y que se expone en libros o en textos de mayor extensión. Pero básicamente lo que nos proponemos, dada esta dificultad, es que tengan sintéticamente un modelo. A partir de ese modelo, de la comprensión de ese modelo, se facilita la comparación con los restantes modelos de construcción dogmática del derecho penal. Por eso vamos a exponer un modelo sin discusión doctrinaria, La discusión doctrinaria la dejamos para un segundo momento y para textos más extensos, e insistiendo en que esto de ninguna manera les exime de entrar a la discusión doctrinaria y a los textos más extensos. Cuando nos preguntamos cómo se construye la teoría del derecho penal, bueno, básicamente el derecho penal responde, en su parte general, a 3 preguntas básicas. Primera pregunta, ¿qué es el derecho penal en sí mismo? ¿Qué es la teoría del derecho penal, por así decir? Segunda pregunta, ¿qué es el delito? Y tercera pregunta, ¿cómo se debe responder al delito? El deber ser de la respuesta al delito sería teoría de la responsabilidad penal o de la pena. ¿Qué es el derecho penal? ¿Qué es el delito? ¿Qué es la pena? Por decirlo en forma más sintética. Debo comenzar por destacar que la expresión derecho penal es equívoca. Es equívoca no solo en el lenguaje corriente, sino también en el lenguaje jurídico, en el lenguaje técnico. Se la usa con un elevado grado de imprecisión. Y esto es a veces problemático. Por derecho penal se dice frecuentemente la ley penal. Cuando se dice el derecho penal no prohíbe tal cosa, se está refiriendo a la ley penal. Cuando se dice el derecho penal no puede resolver tal cosa, el derecho penal no puede resolver la toxicodependencia, por ejemplo. El derecho penal no puede resolver el problema ecológico. Lo que se está diciendo es el poder punitivo, el poder que se ejerce al amparo del derecho penal. Y cuando se dice el derecho penal no se ha ocupado de estudiar tal cosa, se está refiriendo a la doctrina penal, a lo que hacemos los juristas. Son 3 sentidos distintos, con 3 protagonistas distintos. La ley penal la hace el legislador, el poder punitivo lo ejercen las agencias ejecutivas del Estado, por así decir, la policía, y la doctrina penal, la teoría del derecho penal, la hacemos los profesores de derecho penal. Por supuesto, son 3 conceptos diferentes que se mezclan en el lenguaje, y a veces se responde a uno con referencia al segundo, etcétera, lo cual confunde el discurso. Tengámoslo claro de entrada: legislación penal es una cosa, ejercicio del poder punitivo, habilitado o no habilitado por la ley penal, es otra cosa, y en tercer término, derecho penal reservémoslo para la llamada, si les gusta, ciencia del derecho penal o saber jurídico penal. Hablé de poder punitivo. ¿Qué es poder punitivo? Poder punitivo es toda coerción del Estado que no persigue ni reparación,
y que tampoco contiene un proceso lesivo en curso o inminente. Es decir, con esto le estoy diciendo que no estoy diciendo poder punitivo es, sino poder punitivo es lo que queda después que sacamos la coerción estatal reparatoria y la coerción estatal dirigida a contener un proceso lesivo o inminente. La coerción estatal reparatoria es la civil, es la del derecho privado. La que contiene un proceso lesivo, inminente o en curso es la del derecho administrativo. Dicho de otra manera, cuando alguien tiene una deuda, tiene una obligación de carácter civil, tiene que pagarla. Entonces lo que se hace, si no la incumple, es reparar, obligándolo a pagar o ejecutándole un bien con lo cual se repara. Esa es la coerción de carácter privado. La de carácter público, bueno, alguien me corre con un cuchillo por la calle, aparece un funcionario y lo para. Es la coerción que interrumpe. Lo que no entra dentro de ninguno de estos dos modelos y es coerción estatal, eso es poder punitivo. Por supuesto que es un concepto mucho más amplio de lo que normalmente se entiende por poder punitivo, porque no todo el poder punitivo se ejerce al amparo de leyes penales, a veces se disfraza. Hay poder punitivo que está legitimado por leyes penales, ese es el manifiesto, es el que realmente lleva el nombre de lo que es. Pero hay un poder punitivo latente, oculto, que se disfraza con otro discurso, se trata de legitimar de otra manera, es decir, la institucionalización prolongada, no por un momento de etapa aguda, es decir, la institucionalización psiquiátrica prolongada, por ejemplo, la internación de un adolescente en un instituto, apilar viejos en una viejoteca para ver si se deprimen y se mueren rápido. Todo eso es poder punitivo. Y me atrevería a decir que era poder punitivo el viejo servicio militar obligatorio, en la medida en que excedía de la instrucción necesaria para armarse en defensa de la nación que dice la Constitución, y que no necesitaba 1 año ni 2 años, claro. Todo eso es ejercicio de poder punitivo con ley latente, es decir, una ley que se encubre con otro discurso. Cuando la ley es manifiesta, cuando la ley penal es manifiesta, ese es el poder punitivo que habilita la legislación penal. Y nuestro saber jurídico es el sistema de interpretación de las leyes penales manifiestas. No nos vamos más allá. La reducción del poder punitivo, la contención del poder punitivo por leyes latentes, por leyes que no son manifiestas, se hace a través de otros recursos jurídicos, recursos rápidos, habeas corpus, etcétera, que tiene el derecho. La contención del poder punitivo armado a través de leyes manifiestas se hace según el programa que va configurando el derecho penal y que le ofrece a la jurisprudencia como proyecto de jurisprudencia. Se lo ofrece en realidad, se lo está ofreciendo a la agencia jurídica del Estado, es decir, a los jueces, a los fiscales, a los defensores, etc. Si nosotros en nuestro saber jurídico penal, en esto que estamos haciendo, elaboramos un concepto, es un concepto jurídico sin lugar a dudas, pero es un concepto que también es político. ¿Qué es lo que hacemos con esta construcción? Lo que estamos haciendo, como les decía hace un momento, es ofrecer un proyecto de decisiones a una agencia en que opera un poder del Estado. Si estamos haciendo eso y estamos hablando de una agencia que opera un poder del Estado, es una agencia política en el sentido de gobierno de la poli, no es política en el sentido que no es partidista, sí, eso correcto, pero en el sentido de gobierno de la polis es política. Cada concepto que nosotros elaboramos es un concepto que tiene un alcance, un sentido político, eso no lo olvidemos nunca. En este sentido político, bueno, lo que se nos enseña normalmente en la facultad es decir, bueno, el poder punitivo lo tienen ante todo los legisladores, que son los que hacen la ley, después lo tienen los jueces, que son los que aplican la ley, y por último, bueno, la policía, que son los que ejecutan las órdenes de los jueces. Esto es totalmente inexacto, pero
es lo que normalmente se enseña formalmente. Ahora vamos a ver qué es inexacto. Cada rama del derecho se define por las características de la sanción que tiene la violación a sus normas. Derecho civil, derecho administrativo, derecho laboral, derecho mercantil, etc. Sí. Bien, la sanción que tiene la violación de la norma penal es la pena. No voy a entrar a toda la crítica y a la exposición de las teorías de la pena, sino a decir qué son. Ese es el gran inconveniente que tenemos. Hay una vieja clasificación de teorías de las penas que viene desde 1830 más o menos, la pueden ver ustedes en algún texto más extenso con todas sus variables. Pero ¿qué son estas teorías de la pena? Es lo que a cada penalista se le ocurre que la pena debe hacer. Y en razón de lo que debe hacer, elabora toda la teoría del derecho penal. Lo que debe hacer la pena es la función que debe cumplir el poder punitivo habilitado por las leyes penales. Bueno, lo que a mí se me ocurre que debe cumplir la pena. Por supuesto, este es el debe que está en mi cabeza, es el debe del deber ser. No es el ser de la pena, sino el deber ser, lo que a mí se me ocurre que es la función que debe cumplir ese poder punitivo que habilito. Prevención general, prevención especial, positiva, negativa, retribución, lo que se me ocurra. Bien, pero el deber ser, si es que debe ser, es porque no es, o porque todavía no es. Y la pena no es como a mí se me ocurre, la pena es como es. Ónticamente, en la realidad, en el mundo. Si esto es así en el mundo, entonces, en la medida en que yo me sumo a una teoría de la pena, delido como debe ser la pena y construyo todo sobre la base de mi deber ser, le estoy haciendo un programa a las agencias judiciales, le estoy haciendo un programa político para que ejerzan su poder conforme a como yo entiendo que debe ser, pero que no es la pena. Y los estoy instigando a que apliquen penas que no son. Mirado desde el ser, el poder punitivo funciona exactamente al revés de la escala que dijimos hace un momento, legislador, juez, policía. Y funciona exactamente al revés porque el legislador lo que hace es lo que llamamos criminalización primaria, es decir, un proyecto de criminalización. Ahora, si ustedes agarran el Código Penal y en alguna noche de insomnio en la canícula, se leen toda la parte especial del Código Penal, todas las leyes penales especiales, se van a dar cuenta de que algunas de esas cosas hicieron en principio, pero en segundo término se van a dar cuenta de que en realidad si cada vez que se viola una norma o se cae en una descripción de esas, tendría que operar el poder punitivo, tendríamos que estar todos presos virtualmente. Entonces es un programa absolutamente irrealizable. Así como si el derecho civil se realizara perfectamente y cuando conflicto mínimo que se diera, voy a estacionar el auto, aparece un juez civil que me dice, no, el señor tiene prioridad y no usted que está metiendo. Una sociedad totalmente ordenada. Si la norma penal se pudiera cumplir plenamente, sería invivible, directamente no separaría la sociedad, se paralizaría la sociedad. De modo que es un programa que tiene una extensión que es absolutamente inabarcable. Las agencias ejecutivas, las agencias de criminalización secundaria, es decir, las que individualizan a la persona que viola la norma y hacen recaer el poder punitivo sobre esa persona, tienen una capacidad operativa muy chica, muy limitada. Policía tiene capacidad limitada para investigar delitos, tribunales tienen capacidad limitada para investigarlos y, bueno, las penitenciarias, las prisiones tienen una capacidad de alojamiento también limitada, de modo que de ese enorme programa solo se puede realizar un pedacito. Este pedacito se llama selectividad. Tengo que elegir a quién criminalizo. Inevitablemente está forzada por el propio sistema una selección. Y esa selección no la hacen ni los legisladores ni los jueces, sino las agencias ejecutivas.
El legislador es un señor que imagina una cosa, nunca sabe a quién se le va a aplicar el poder punitivo que habilita. A veces se le aplica el mismo. Los jueces no salen a la calle a buscar delincuentes ni a seguir violadores, ¿no? Quien selecciona es la agencia ejecutiva.